Comienzo el programa, el gobierno, bueno, focalizado ahora en lo que va a ser la asunción primero de las nuevas autoridades en la Cámara Baja y la Cámara Alta, y enviará 3 proyectos. Dentro de los 3 proyectos, de lo que vamos a hablar ahora es de uno de ellos, que ha despertado un gran interés, dicho sea de paso, cuando anduvo por acá Daer, el secretario general de la CGT. Casualmente le pregunté porque se sabía ya de la posibilidad de que el gobierno nacional estaba trabajando, ya impreso un proyecto de una diputada de la Libertad Avanza para reformar lo que es las leyes laborales. Y bueno, fue enfático en ese momento, dijo que no lo conocía y que si era lo que se conoce hasta ahora, estaba en desacuerdo. Bueno, volvió a plantear lo mismo. Y la verdad que hay aspectos muy interesantes como para debatirlo, y voy a hablarlo con un abogado especialista en la materia, es abogado laboralista, el doctor Gustavo Ciampa, que está en línea. Lo voy a saludar. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo nos puede ir? Usted me dice cómo le va. Digo, ¿cómo nos puede ir a los argentinos si es realmente como dicen este proyecto, ¿no?, que se ha dado a conocer, que da la sensación que a primera instancia, y así sin conocer demasiado en leyes laborales, los argentinos, gran parte de los argentinos, perdería muchos derechos adquiridos, doctor? Sí. Mira, la pregunta es cómo nos iría a los argentinos. Yo digo, si todos tuviéramos la misma concepción que tengo yo de que a los argentinos nos va bien cuando a las clases populares les va bien, nos va a ir mal, entonces, con estos proyectos. Porque sí, tal como usted menciona, el proyecto, la reforma laboral que quiere hacer el gobierno es, Sí, digamos, reduciendo y degradando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tal como ya se hizo, y esto lo quiero apuntar, hace apenas un año y un poquito más, con la Ley Bases. El capítulo laboral de la Ley Bases, si quiere después le menciono los contenidos, pero son todos artículos que redujeron o suprimieron los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Y se invocaba que eso era necesario hacerlo para generar empleo, para que el empleo que se generara fuera en blanco. Y la verdad, los objetivos reclamados, porque creo que no son los reales, se demuestra que fracasaron. No se generó empleo, por el contrario, se destruyó el empleo, y los pocos puestos que se crearon, que no llegan a reemplazar la cantidad que se perdieron, de los pocos que se crearon, la mayor parte son en negro. sí. Porque la Ley Bases, en definitiva, lo que hizo su capítulo laboral fue promover el trabajo en negro, desalienta el registro y promueve el trabajo en negro. Bueno, ¿qué pasa con lo que quieren hacer ahora? Lo que quieren hacer ahora, al menos por lo que vienen declamando o lo que vienen comentando, y en base a algunos indicios que surgen de un proyecto que ya está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, firmado por una veintena de diputados y diputadas de la Libertad Avanza, es seguir quitándole derecho a los trabajadores. Digo aparentemente este proyecto porque el gobierno lo reivindica como propio este proyecto. Dijo hace 2 días que incorporaría algunas modificaciones a este proyecto, pero ayer empezó a circular otro anteproyecto, que no está presentado todavía en el Congreso de la Nación, pero empezó a circular otro anteproyecto con más modificaciones, un proyecto de 109 artículos, todos los 109, reduciendo o suprimiendo derechos que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras en la República Argentina. Yo quiero desmitificar algo, si usted me permite, A ver. y vamos a algunos de los contenidos. Sí, doctor, lo escucho. Estas leyes no generan empleo. No. No tienen Está claro. aptitud para generar empleo, porque lo demuestra la experiencia argentina, más allá de lo más inmediato que yo le mencionaba con la Ley Bases. Esto pasó ya en la década del 90, en que se degradaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras en sucesivas leyes, tal como están queriendo hacer ahora, entre 1989 y 2001, y en ese lapso hicieron estallar el desempleo del 6% que había en 1991, cuando se sancionó la eufemísticamente denominada Ley de Empleo, y a través de la Ley de Empleo, otra modificación del 93, otra modificación de 1995, una cuarta modificación en 1998, y la quinta modificación que fue la ley, o etapa de modificación, que fue la Ley Banel con el año 2000, la desocupación la incrementaron al 21,5%. Y cuando se restablecieron los derechos, y cuando se ampliaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la desocupación bajó, y bajó de ese 21,5 al 6,5. Doctor, a ver,
Sí. Ábrame un paréntesis ahí, un poco, ilústreme usted, que seguramente tiene más referencias estadísticas y históricas también. Hubo en el proceso de Carlos Menem un blanqueo tratando de hacer una especie de reforma, un blanqueo que decía, bueno, no van a pagar ninguna deuda que tienen, pero supuestamente a partir de ahora el que no incorpora empleado en negro se le cae todo el peso de la ley. ¿Eso forma parte de una reforma también en algún momento, no? Eso fue en 1991. Mire, en 1991, Sí. esa que le menciono que se denominó Ley de Empleo. Ah, bien, ahí está. 2013, Sí. diciembre de 1991. Estableció lo siguiente. Abrió un lapso de tiempo, creo que eran, no, ahora no recuerdo si eran 60 días o 90 días. Algo así era, sí. Uh-huh. Por los cuales los empleadores que tuvieran trabajadores sin registrar podían registrarlo y quedaban exentos del pago de cualquier tipo de sanción. Ahora, si vencido ese plazo no lo registraban y después el trabajador víctima del trabajo negro intimaba a que lo registraran o intimaba a que corrigieran la registración en los casos del pago de salario parte en blanco, parte sin registrar, parte Sí. en negro, lo que más llamamos en negro, o relaciones laborales que se iniciaban en negro y después se registraban pero con fecha falsa, con fecha de ingreso posterior a la real. En los casos en que el trabajador intimara a que corrigiera la registración o lo registraran, tenía derecho a unas indemnizaciones por haber sido víctima de trabajo negro siempre y cuando el empleador no se aviniera a ese registro, a ese blanqueo o esa rectificación de los datos. Con esa ley y otra que salió en el año 2000, que es que en caso de despido de un trabajador que no estuviera registrado o no estuviera correctamente registrado, ese trabajador tenía derecho a percibir el doble de la indemnización por despido. Con esas leyes vigentes, la desocupación bajó del 21,5 en el año 2001, principio de 2002, una vez que explotaron la Argentina, al año 2015. Estas indemnizaciones, estas leyes fueron derogadas el año pasado por la ley Bases. Pero no obstante eso, hubo un blanqueo y favoreció a aquellos que, nada más, a los que debía favorecer, pero al empleado no, en definitiva. Y al empleado no lo favoreció. Después hubo otros blanqueos. Claro. En nuestro país cada tanto hay blanqueos que generan además, digamos, un dilema moral. No, le pregunto esto porque evidentemente esto apunta a eso, ¿no? A que aquellos empleadores que no pusieron a sus trabajadores en negro, bueno, discutamos una nueva ley, de aquí en adelante es otra cosa. Perdón y olvido. No, pues no es ahí no es así, ¿eh? Esta ley se va a aplicar a todos, los no registrados y los registrados. Y los blanqueos, sí, lo que tienen de característica es que los blanqueos son un periodo dentro del cual se exime de sanciones a quien incurrió en violaciones a la ley que son sancionables. Pero vencido ese periodo, la ley sigue vigente y las sanciones se pueden aplicar. Claro. Lo que están haciendo acá es no directamente derogar. Esto que yo le digo, ahora que el entiendo. año pasado se derogaron las sanciones por trabajo en negro, no es que fue un periodo y después en tal caso si no blanquea se vuelven a aplicar. No, se derogaron. Hoy en día, para la ley, es lo mismo para un empleador tener a los trabajadores en blanco o en negro, porque no hay sanciones. Para un trabajador, digamos, para el trabajador víctima del trabajo en negro no hay sanciones. Y por otro lado, lo que están haciendo es intentando legalizar el trabajo negro, legitimar el trabajo negro. Usted me puede decir, ¿de qué manera, Ciampa? Y de la siguiente manera, hay supuestos en la ley base y hay supuestos en este proyecto de ley que hizo circular ayer el gobierno. En la ley base se creó una figura que se lo llama de una manera autocontradictoria, es una contradicción en sí mismo. Se llama trabajador independiente con colaboradores. Digamos, esto o se es trabajador o se es independiente. Claro. No se puede, la vaca o el toro, no Exacto. se puede ser, como decía un camarista, Rodolfo Capón Filar, decía, yo soy del campo, yo conozco la vaca y conozco el toro, lo que no conozco es la vaca toro. Bueno, esto es la vaca toro de la relación laboral, de trabajador independiente con colaboradores es una contradicción en sí mismo. Ahora, ¿qué es eso? Son trabajadores que no están registrados como trabajadores ni reconocidos como trabajadores. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tienen ningún derecho. No tienen derecho a un salario, no tienen derecho a un salario mínimo, un salario de convenio, adicionales, a aguinaldo, a vacaciones, a licencia por enfermedad, a protección en caso de accidente, a indemnización por despido. No tienen ningún derecho. Y se acaba el convenio colectivo de 8 horas de trabajo.
Esta es otra modificación que quieren hacer. Pero digamos, esto de legitimar el trabajo negro, otra forma de que usó la ley base es decir, bueno, si hay un papel firmado donde diga que es un contrato de tipo comercial o civil y no laboral, no se aplica la legislación laboral. Eso es legitimar el trabajo negro. Y ahora, ¿sabe lo que hacen con los trabajadores? Acá en Capital es muy común, no sé cómo está el tema en Santiago del Estero, con los repartidores, no con los delivery, con los que trabajan con servicios de aplicaciones, de plataformas, los Uber, los Cabify, por poner algunas Sí. denominaciones como los repartos de comida. Ajá. Dicen que no van a ser no son trabajadores y no tienen ningún derecho como trabajadores. Claro, bueno, sí, esa es una gran discusión. Aparte no hay a quien reclamar. Trabajo negro. ni- Sí, pero es una discusión artificial, yo le cuento, es una discusión provocada. Doctor, Si es alguien que trabaja para una empresa y es parte de los medios de los que se vale la empresa para lograr su finalidad empresarial, hay relación laboral. doctor, esa la idea que si es como se conoce, de terminar con las 8 horas y pasar a 12 horas laboral. Así es. Eso es a los efectos de no pagar horas extras, si quiere, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los efectos, sí. Ajá. Es un retroceso más atrás de 1919. En 1919 se dictó el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo con la principal preocupación en el mundo de la posguerra, de la Primera Guerra, Claro. que era poner un límite a la jornada de trabajo. Ujú. 8 horas diarias o 48 semanales, no más que eso. Bueno, Y por ahora algo, estamos en pleno 2025 queriendo hacer jornada de 12 horas. claro, por algo se conmemora el Día del Trabajador porque se peleaba por las 3-8, ¿no? En Muy aquel bien, por el Día del Trabajador y el Día de la Mujer el 8 de marzo. Exactamente, que era las 3-8, 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de esparcimiento. Así es, así es. O- Entonces sí, en los dos proyectos que yo le mencioné, sí, está el tema de la jornada de trabajo de hasta 12 horas diarias sí. y además con posibilidad de que los horarios sean modificados por el empleador en lo que se llama el banco de horas. De que un mes le digan trabaja 12 horas este mes, el mes que viene trabaja 4, el otro trabaja 6, la otra semana 10 y la otra semana 2. Y después cuando no haya ¿Cómo dos, organiza su vida una persona que trabaja? Sí. ¿Cómo organiza su vida? Su No, vida no, no, social, sí. su vida familiar, su vida afectiva. pero doctor, en ese sentido le pregunto algo que se me acaba de ocurrir. Usted me dice, sí, está bien, es cierto, puede pasar eso. Esta semana trabajas 12, la otra 8, después 4, 2. Pero ¿y cuando no tenga hora de trabajo también lo facilita despedirlo? Bueno, es que estos proyectos además tienden a facilitar el despido. Mire, en la Constitución Nacional hay un imperativo, hay un mandato que le da la Constitución a la ley, a los legisladores. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará, escuche el imperativo, de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Es un mandato, es un imperativo. Y entre los bienes que tienen que proteger las leyes es protección contra el despido arbitrario. Esto quiere decir que en la Argentina, esto vale la pena aclararlo porque hay confusión generalizada en esto, Claro. en la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir sin causa. El despido sin causa, que también se llama despido arbitrario, es un acto ilícito. Por eso genera la obligación de reparar a la víctima del acto ilícito, reparar con una indemnización. Pero para que esa indemnización cumpla con el mandato constitucional de proteger contra el despido arbitrario, tiene que ser de tal entidad que disuada al empleador de despedir, que no sea fácil para el empleador despedir si no hay una justa causa. ¿Por qué no sea fácil? Porque le cueste dinero y no tenga ganas de sacar el dinero del bolsillo para pagar una indemnización. Esto es cumplir con el mandato constitucional. Lo que hizo la ley base del año pasado, y lo que se quiere en estos proyectos es abaratar más la indemnización por despido e incluso que no haya más indemnización por despido y sustituirlo por algo que se llama fondo de cese, que es un aporte patronal que se haría todos los meses a cuentas bancarias o a fondos comunes de inversión, y el empleador cuando quiere le dice al trabajador, mire, no venga a trabajar más, vaya al banco y cobre, o vaya al fondo común de inversión y cobre la plata que tiene depositado. Esto genera dos consecuencias negativas. Una para los trabajadores, que no hay más protección contra el despido arbitrario, porque si no hay disuasivo, no solo quedan desprotegidos en el empleo, sino que quedan desprotegidos en el ejercicio de cualquier otro derecho. Porque imagínese, Roberto, ¿qué trabajador o qué trabajadora está en condiciones de reclamar a un empleador que le pague las horas extras que no le pagaron, o el salario que le pagan de manera insuficiente, o que le respeten la jornada de trabajo, o que no le modifiquen el lugar o el horario, etcétera? Si al día siguiente ese empleador le puede decir, sin tener costo alguno, vaya,
no venga a trabajar más y retire la plata que tenga depositado en el fondo como una inversión. Por Doctor, un lado. Pero por el otro, sí. es malo para los empleadores, porque para el empleador que no tiene la costumbre de despedir sin causa, ¿por qué se le va a incrementar el costo laboral? Y usted esto me lo puede preguntar a mí, ¿y por qué le parece? Si han pasado, ¿por qué le digo yo? ¿No? Porque es un negocio para 4 vivos, que son los que administran esos fondos. La consulta es algo realmente interesante como para evaluarlo. Vamos a suponer de que esto avance. Teniendo en cuenta en este mundo globalizado, sobre todo y que va prácticamente a contramarcha, porque en Europa se discute de reducir las horas laborables para hacer más efectivo el trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En eso, de todas maneras, Argentina suscribió acuerdos a nivel internacional. ¿Cómo juega eso, doctor? Mire, a ver, entre los convenios internacionales de derechos humanos, de los que Argentina es parte, que tiene firmados, y que además, en virtud de la reforma constitucional argentina en 1994, esos tratados de derechos humanos tienen en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Esto es, son la Constitución Nacional, están integrados a la Constitución Nacional. En virtud de esos tratados, se aplican en la Argentina, o se deben aplicar en la Argentina, dos principios que se llaman, entre otros, principio de progresividad y principio de irregresividad. El principio de progresividad quiere decir que en materia de derechos humanos, en materia de derechos sociales y en materia de derechos laborales, los estados, entre ellos el nuestro, tienen la obligación de utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr la mejora continua de los derechos que, digamos, mejora continua en relación a sus beneficiarios, los beneficiarios de los derechos, en los derechos laborales, para que los derechos laborales sean cada vez más favorables a los trabajadores. Esto es el principio de progresividad. Y el principio de no regresión o de irregresividad implica que no puede haber marcha atrás, no puede haber degradación de derechos, en este caso laborales, y que toda degradación de derechos tiene una fuerte presunción de ser inconstitucional porque es violatoria del Tratado Internacional. Con lo cual, estas leyes o estos proyectos que se quieren convertir en ley, y algunas de las leyes que ya se convirtió en tal, como la ley Bases, son inconstitucionales, y llegado el momento van a ser declarados inconstitucionales. Y que sean declarados inconstitucionales implica que los empleadores que hayan incurrido en actos apoyados o sustentados en esas leyes que son declaradas inconstitucionales pueden ser condenados a pagar indemnizaciones a los trabajadores que fueron víctimas de esos comportamientos que se sustentan en una ley inconstitucional. Me entiendo. Y esos pleitos, lamentablemente, los van a terminar pagando los empleadores, no lo va a pagar Sturzenegger, ni Milei, ni el secretario de Trabajo. Claro, Ni los entiendo. diputados y diputadas que voten esos proyectos de ley. Entonces, esto genera inseguridad jurídica y además promueve la litigiosidad. Mire, por ejemplo, la ley Bases el año pasado dispuso que se puede despedir a los trabajadores con motivación discriminatoria. Esto es, los empresarios pueden despedir a los trabajadores o a las trabajadoras por razones de género, por razones ideológicas, por razón de etnia, por razón de opinión política, por razón de opinión gremial o de actividad gremial. Pueden despedirlo y los despidos son válidos. Hasta el 8 de julio del año pasado, esos despidos eran nulos, porque se afecta un derecho humano, como es el derecho de igualdad ante la ley y a no ser discriminado. Claro. Esos despidos eran nulos. Que sea nulo quiere decir obligación de reincorporar y pagar los daños y perjuicios derivados del acto discriminatorio. La ley base dijo, esos despidos son válidos, producen su efecto, generan solo un recargo indemnizatorio, pero quien invoca que fue despedido con motivación discriminatoria tiene la carga de probarlo, debe probar en juicio la motivación discriminatoria del acto, prueba que por otra parte es diabólica. Este artículo de esta ley es groseramente inconstitucional. Entonces, el empleador que despide invocando alguna de estas causas u ocultándola, pero por alguna de estas causas va a tener que terminar pagando indemnización por despido, recargo, daños y perjuicios, y además hasta quizás tenga que reincorporar a un trabajador, una trabajadora y pagarle todos los salarios que se hubieran devengado durante el trámite del juicio. Claro. Porque es inconstitucional. Esto hablo. La litigiosidad en Argentina es muy baja, Roberto. Yo tengo analizado el tema con estadísticas, con números, al contrario de lo que se dice, que se habla falsamente de la industria. De la industria del juicio, sí. Claro. No, ¿sabe cuántos trabajadores, cuál es la tasa de litigiosidad en la Argentina?
Menos del 2% de los trabajadores que tienen derecho a hacer un juicio lo hacen. Menos del 2%. Claro. Doctor, bueno, muy interesante, la verdad, le agradezco la gentileza por aclararnos todos estos puntos, muy interesante, muy ilustrativo, y la verdad que llama la atención que se quiera legislar por algo que no hay, porque se quiere hacer una legislación de trabajo cuando no hay trabajo, cuando deberían primero pensar en generar actividad económica para que haya trabajo, ¿no? Es increíble. Ese es el punto, Claro. se dio en el punto. Yo acostumbro a decir, la legislación laboral no tiene aptitud para generar empleo, no es su finalidad y no tiene aptitud. Empleo genera las políticas económicas y lo que destruye empleo también es la política económica. Entonces, si no se genera empleo, habrá que cambiar la política económica. Los derechos laborales, la legislación laboral, tienen aptitud y su finalidad es preservar la dignidad de las personas que trabajan. Está bien. Y Eso lo es que se está afectando. y pensando sobre todo en la zanahoria que ponen delante, pensando en que la aprobación de esta ley puede generar inversiones. Un inversor externo jamás podría pensar de que lo puede beneficiar con una ley que viola los derechos constitucionales, que sabe que en cualquier momento eso se va a revertir. Es decir, que hasta eso es increíble e inconcebible realmente. Mire, si las inversiones fueran a aquellos lugares donde hay menos derechos laborales, quizás estarían yendo o tendrían que ir a los países más pobres del África. Y no es lo que ocurre. No es lo que ocurre. Bueno, ¿qué pasa con las...? No buscan que no haya derechos laborales. Pero de hecho, ¿qué pasa en algunas partes con la actividad extractiva, no? ¿Qué pasa eso? Que son esclavitudes, prácticamente. Sí, pero esto es por la propia actividad o cómo se desarrolla la actividad. Claro, está bien. Pero no invierten ahí porque No. haya pocos derechos laborales. Exacto. Este es un defecto de los estados, pues si hubiera mejores derechos laborales o control de que se respeten los derechos laborales, no dejaría de haber actividad extractiva. Ujú. Lo que tendrían es que cumplir con la legislación laboral. Correcto. Doctor, ha sido muy gentil, muy ilustrativo, muy amable en atendernos. Le agradezco la Para mí fue gentileza. un gusto, hasta siempre. Gracias, hasta pronto. Hemos hablado con el doctor Gustavo Ciampa, es un especialista, es abogado laboralista, que tiene ribetes o tiene críticas muy fuertes sobre este supuesto, hay un decreto, o mejor dicho, hay un proyecto que está firmado, como decía ahí el doctor, por una veintena de legisladores de La Libertad Avanza. Eso no quiere decir que va a salir así. Debe haber una comisión. Hay un proyecto, o habrá un proyecto seguramente de la oposición, o habrá un proyecto, no sé si hay un acuerdo que integre también esa mesa de diálogo de la CGT, pero vale la pena analizarlo y saber exactamente de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el horizonte? Porque es tremendamente llamativo que se presentan estos tres proyectos recién cuando el gobierno adquiere músculo legislativo, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Todo está pensado y definido de tal manera. Por eso es interesante analizarlo y ver exactamente qué es lo que viene, cuál es la discusión que viene.